Hola, un gusto saludarlos. Soy Mayrenis Ortega Medina, psicóloga magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Rafael Urdaneta. Cursante de la especialización en metodología de la investigación en el seminario de evaluación de investigación impartido por la docente la doctora Elizabeth Ochoa de Villa. Con respecto a esta obra literaria, se realizará un análisis epistemológico particularmente que nace de un análisis del discurso científico en la guía del doctor Evaristo Méndez 2003. Con respecto a la arquitectura del discurso, se analizará y posteriormente evaluará en el plano de la sustentación la tesis central y los argumentos tanto positivos y negativos. En el plano de la fundamentación, los principios ontológicos, nociológicos y axiológicos de la obra literaria. Y en cuanto a las conclusiones, se evaluará las propiedades del discurso que va a estar contenido con la coherencia, la completitud, la consistencia paradigmática y epistemológica, el alcance explicativo y la pertinencia. Para iniciar, vamos a conversar de Johan Huizinga. En cuanto a la biografía de Johan Huizinga, nació el 7 de diciembre de 1872 en Groninga, Países Bajos. Fue un filósofo e historiador neerlandés. Cursó estudios en su ciudad natal y en Leipzig. Inició su actividad docente en 1897 en Haarlem, luego en Ámsterdam. En 1905 ejerció como docente de historia en la Universidad de Groninga, su ciudad natal, y desde 1915 hasta 1942 en la Universidad de Leiden. Fue miembro de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, presidente de la sección de Humanidades de la Real Academia de la Lengua y Literatura Neerlandesa. La notoriedad de Huizinga se debe a dos de sus obras muy importantes, como El Otoño de la Edad Media en 1919 y Homo Ludens, 1938. Otras obras suyas son Entre las sombras del mañana, en 1935, y Mundo profanado, en 1945. Huizinga es considerado uno de los escritores más resaltantes en cuanto al estudio del juego. Es muy interesante sus obras porque va a estar radicado en no solamente el juego como una actividad lúdica, sino como parte de la cultura. En su obra literaria Homo Ludens es dedicada al juego como un fenómeno en la cultura, considerando desde sus supuestos del pensamiento científico-cultural, lo ubica como una génesis y desarrollo de la cultura, es decir, desde su propio origen, para formar, por supuesto, desde las décadas lo que ha sido la importancia que radica el juego para el ser humano. En sus propias palabras, Huizinga indica, porque no se trata para mí del lugar que el juego corresponde entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego. El autor menciona tres aspectos principales. El juego es una actividad que hacemos por naturaleza, libre y nadie nos obliga a hacerlo. Nos sirve para crear experiencias que sean fantasías, nos ayudan a tener conciencia sobre nuestro entorno. Jugarnos acerca de la competencia, por lo que el juego en sí es un deporte. Homo Ludens, síntesis de la tesis central. El juego es concebido como fenómeno cultural de índole universal y de significación espiritual para la vida. El juego traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función llena de sentido. El juego tiene características esenciales como libertad, tiene lugar y duración. Hay movimiento, hay una seriación, hay un enlace y desenlace. Además, el juego tiene ese carácter estético que lo hace que sea bello, que hechice, que tenga movimiento y ritmo. Además, el juego como forma cultural se transmite por tradición y se repite en cualquier momento. En sí mismo, esta obra literaria habla del juego como una forma en particular en donde el ser humano puede ser y puede transmitir aquello que va con su creatividad, con su imaginación y que parte desde el origen de la cultura. Es importantísimo en cuanto al recorrido de esta obra literaria, es posible decir que el juego ha sido concebido a lo largo de los años en distintas generaciones como esa forma particular de
imaginar, de crear, de ser y de relacionarse con los demás, de interactuar. Una forma particular que permite conectar con ese mundo interior y con ese mundo externo, donde es posible dar lugar a esa colaboración, cooperación, participación social y además de ello no hay cabida para el aburrimiento. En los argumentos positivos, el juego no solo constituye una función humana tan esencial como la reflexión o el trabajo, sino que además el origen y la evolución de la cultura poseen un carácter lúdico. El concepto juego está en todas las formas mentales en que podemos expresar la estructura de la vida espiritual y de la vida social. El juego cobra inmediatamente una sólida estructura como forma cultural. Una vez que se juega, por supuesto, se va transmitiendo por tradición y se recuerda desde esa misma creación y puede ser repetido en cualquier momento. En cuanto a los argumentos negativos, se encuentran, el juego tenemos esa función del ser vivo que no es posible determinar, ya sea lógica o biológicamente, y un aspecto importante que tiene que ver con la actualidad es que la cultura moderna apenas si se juega, parece que juega, pero su juego es falso. Es decir, que a medida que nos aproximamos a nuestra propia época, se hace más difícil distinguir en esas manifestaciones culturales el juego de lo que no es. Segundo, plano de la fundamentación. Principios ontológicos. En la posibilidad de la ciencia tenemos un conocimiento científico desde la propia interpretación y fenomenológico, específicamente desde una construcción desde la propia experiencia. El juego ha sido concebido por este autor desde tiempos inmemorables en donde ha observado desde la propia experiencia humana cómo se ha venido realizando no solamente como una actividad lúdica, sino una actividad placentera, una actividad que conecta con los demás y que permite a esta persona, por supuesto, representar distintos roles y también formar parte de un espacio en común. Durante un juego no solamente hay un principio y un final, sino también hay ciertas normativas en las cuales se llevan a cabo con el fin de poder generar una propia experiencia muy particular a cada persona. Cada juego representa una propia experiencia y esto parte de la propia experiencia humana, tan sensible y tan en el plano de la fundamentación, en los principios ontológicos, la posibilidad de la ciencia es el conocimiento científico desde la interpretación fenomenológico, específicamente porque desde la fenomenología podemos observar que hay una construcción desde la propia experiencia humana. El juego parte desde el principio no solamente de los humanos, sino desde los animales. Cuando estos se pueden observar que parte de la supervivencia, estos han utilizado el juego como medio para comunicarse, para percibirse. Siguiendo con el análisis epistemológico, tenemos el plano de la fundamentación. En el plano de la fundamentación en cuanto a los principios ontológicos, la posibilidad de la ciencia es el conocimiento científico desde lo interpretativo fenomenológico, es decir, que a partir de la experiencia humana se puede visualizar el juego como una actividad lúdica, más allá de eso, una forma de conectar de la libertad, de estos principios que permiten al ser humano no solamente tener su propia esencia, sino participar en distintas actividades, en un juego en particular que lo hace suyo, es decir, que lo va creando desde su propia
vivencia, desde su propia experiencia y por supuesto desde su propia historia. En el origen de la ciencia racionalista porque permite desde el conocimiento, desde la razón, desde un ser humano pensante, también visualizamos que hay un aspecto interesante en la obra literaria que parte también de la propia experiencia del autor. Es decir, que a partir de ese pensamiento que en este caso Huizinga va relatando y va indicando acerca de aquellas opiniones que ha surgido desde la propia filosofía y desde la propia historia, ha realizado un recorrido a nivel cultural para visualizar el juego como más allá, desde la propia experiencia, una forma particular de la misma esencia de la cultura. La esencia de la ciencia es integral y crítica porque no solamente visualiza el juego como parte de un fenómeno cultural, sino que también genera críticas a los distintos por supuesto, autores, en lo cual que solamente lo pueden visualizar desde lo biológico o desde o hasta desde algún aspecto psicológico, sino que el juego va más allá. Es decir, que desde el principio a fin se ha podido observar que el juego ha formado parte de la naturaleza en sí, antes de la naturaleza humana. En la concepción de la verdad está la cognitivista porque parte de lo que serían estos procesos cognitivos acerca de lo que va orientado el juego, ¿no? El juego también tiene una visión no solamente existencial y una visión transformadora, porque desde la propia experiencia de juego hay una manera de llegar a ese mundo de la creación, al mundo de la imaginación, al mundo de la conexión con los otros, sino también hay procesos mentales para poder llevar a cabo el juego. En el criterio de la verdad está el racionalista lógico, porque va a permitir, por supuesto, desde la racionalización, de qué manera se ve esta obra literaria, parte de la lógica y que también forma parte de aquellas características imprescindibles en el juego y que esto, por su Segundo, plano de la fundamentación. Principios ontológicos. En la posibilidad de la ciencia tenemos un conocimiento científico desde la propia interpretación y fenomenológico, específicamente desde una construcción desde la propia experiencia. El juego ha sido concebido por este autor desde tiempos inmemorables en donde éste ha observado desde la propia experiencia humana cómo se ha venido realizando no solamente como una actividad lúdica, sino una actividad placentera, una actividad que conecta con los demás y que permite a esta persona, por supuesto, representar distintos roles y también formar parte de un espacio en común. Durante un juego no solamente hay un principio y un final, sino también hay ciertas normativas en las cuales se llevan a cabo con el fin de poder generar una propia experiencia muy particular a cada persona. Cada juego representa una propia experiencia y esto parte de la propia experiencia humana, tan sensible y tan en el plano de la fundamentación, en los principios ontológicos, la posibilidad de la ciencia es el conocimiento científico desde la interpretación fenomenológico, específicamente porque desde la fenomenología podemos observar que hay una construcción desde la propia experiencia humana. El juego parte desde el principio no solamente de los humanos, sino desde los animales. Cuando estos se pueden observar que parte de la supervivencia, estos han utilizado el juego como medio para comunicarse, para percibirse. Siguiendo con el análisis epistemológico, tenemos el plano de la fundamentación.
En el plano de la fundamentación en cuanto a los principios ontológicos, la posibilidad de la ciencia es el conocimiento científico desde lo interpretativo fenomenológico, es decir, que a partir de la experiencia humana se puede visualizar el juego como una actividad lúdica, más allá de eso, una forma de conectar de la libertad, de estos principios que permiten al ser humano no solamente ser, tener su propia esencia, sino participar en distintas actividades, en un juego en particular que lo hace suyo, es decir, que lo va creando desde su propia vivencia, desde su propia experiencia y por supuesto desde su propia historia. En el origen de la ciencia es racionalista porque permite desde el conocimiento, desde la razón, desde un ser humano pensante, también visualizamos que hay un aspecto interesante en la obra literaria que parte también de la propia experiencia del autor. Es decir, que a partir de ese pensamiento que en este caso Huizinga va relatando y va indicando acerca de aquellas opiniones que ha surgido desde la propia filosofía y desde la propia historia, ha realizado un recorrido a nivel cultural para visualizar el juego como más allá, desde la propia experiencia, una forma particular de la misma esencia de la cultura. La esencia de la ciencia es integral y crítica porque no solamente visualiza el juego como parte de un fenómeno cultural, sino que también genera críticas a los distintos, por supuesto, autores, en lo cual que solamente lo pueden visualizar desde lo biológico o hasta desde algún aspecto psicológico, sino que el juego va más allá, es decir, que desde el principio a fin se ha podido observar que el juego ha formado parte de la naturaleza en sí, antes de la naturaleza humana. En la concepción de la verdad está la cognitivista porque parte de lo que serían estos procesos cognitivos acerca de lo que va orientado el juego, ¿no? El juego también tiene una visión no solamente existencial y una visión transformadora, porque desde la propia experiencia de juego hay una manera de llegar a ese mundo de la creación, al mundo de la imaginación, al mundo de la conexión con los otros, sino también hay procesos mentales para poder llevar a cabo el juego. En el criterio de la verdad está el racionalista lógico, porque va a permitir, por supuesto, desde la racionalización, de qué manera se ve esta obra literaria, parte de la lógica y que también forma parte de aquellas características imprescindibles en el juego y que esto, en los principios axiológicos, el compromiso social se entiende desde el juego como un medio social de participación e integración social. En cuanto a la subjetividad, hay distintas realidades, distintos modos para jugar. Y la integración social, además de ello, cómo se visualiza en la cultura. En cada generación, tanto en la modernidad, se ha observado de qué manera imparte el juego o de qué manera se visualiza el juego. Más que todo, en la adultez, de qué manera juegan los adultos y genera un principio importantísimo porque desde esta distinta realidad permite también desde la propia subjetividad del autor indicar cuáles son estas características principales del juego desde la propia experiencia humana y desde la propia experiencia no solamente observada en los humanos en sí, sino también en los animales. El juego como forma de cultura, el hombre por supuesto juega por ser un ser vivo, un medio para relacionarse e interactuar. Se toma en evidencia que el hombre forma parte principal de la obra literaria, Homo ludens, hombre juega o el hombre juega, o el hombre es un ser que juega. Es interesantísimo porque así como es forma de cultura, el hombre culturalmente juega, forma parte de sí mismo. En el análisis epistemológico por el doctor Evaristo Méndez, 2003, un aspecto importante es las propiedades del discurso. Esto nos permite visualizar la coherencia, completitud, consistencia paradigmática, consistencia epistemológica, alcance explicativo y la pertinencia de la obra literaria. En este caso, seleccionada Homo ludens. Homo ludens por Joan Huizinga corresponde a
evidenciar una coherencia en cuanto a la lógica gramatical o lingüística del discurso. Este alcanza a establecer una red de argumentos y razonamientos acerca del juego que no solamente lo puede visualizar desde la época en la cual el autor empieza a escribir, sino que también en estas teorías que emanan sus estudios y específicamente desde poder visualizar aquellos razonamientos que permiten visualizar el juego desde más allá, desde lo biológico, desde lo fisiológico, desde lo psicológico, sino como un fenómeno cultural. No solamente cada idea va alineada con otra idea de forma clara, precisa, y además de ello visualiza al lector una facilidad para poder entender el juego como un fenómeno cultural y como un fenómeno importantísimo en la vida del ser humano, que parte no solamente del poder crear, que por supuesto, está relacionado con el arte, es una creación artística, sino que también se visualiza el juego desde sus propios orígenes, y sus orígenes parte de la propia cultura. En cuanto a la completitud, se refiere tan la lógica del contenido y, por supuesto, esa sustancia del discurso que va a permitir dar forma a esa fundamentación. Es importantísimo también visualizar que parte de esa completitud en cuanto al contenido es posible mirar cómo esta obra literaria enmarca lo que es el juego, no solamente una actividad lúdica, sino una parte creativa, un fenómeno cultural, un fenómeno que invita a la propia espiritualidad y que también tiene una significación social. En esta completitud también se puede visualizar la fundamentación que parte de las propias raíces filosóficas y existencialistas que visualizan al juego como una entidad importantísima en la vida del ser humano. En cuanto a la consistencia paradigmática o consistencia interna, esta se ve en el discurso, específicamente cuando se determina este patrón epistemológico. El autor, por supuesto, sigue una línea fenomenológica desde la propia construcción, pero también va a estar ligada a la interpretación y va a estar orientada a poder visualizar no solamente desde la propia construcción que visualizaba el autor, sino también desde la propia experiencia de los seres humanos, de qué manera se ha visualizado el juego en distintas épocas y también de qué manera esta visualización permite que el discurso pueda indicar aquellas características fundamentales que emanan en la propia experiencia del juego. En cuanto a la consistencia epistemológica o externa, esta se abordó desde no solamente desde un discurso consistente, sino también que va a permitir una apertura a diversos estudios teóricos que permiten esta problemática determinada como el juego. Es decir, basándonos en lo que sería la consistencia externa, esto le muestra, por supuesto, no solamente una validez importantísima, sino que también se ubica en el discurso que es claro, que es preciso y que se puede abordar actualmente como unos medios para poder entender el juego desde la visión del autor. El alcance explicativo se puede visualizar que el alcance es universal desde las distintas obras, desde las distintas teorías y autores que han partido de los estudios de Huizinga. Se ha podido visualizar que se han elaborado distintos artículos y también obras desde del propio discurso del autor, porque esta obra es universal, parte de distintos diversos idiomas. Se ha podido visualizar que el juego es una entidad puramente universal que parte del ser humano, que cada ser humano ha jugado en su vida y que esto ha llevado a que el autor, desde esta problemática que suele ser una entidad universal, permite también desde el propio discurso hacer un alcance que pueda ser visualizado en distintas
culturas, sociedades y por supuesto en distintas regiones en la cual emana la llegada de la obra literaria. En cuanto a la pertinencia, se refiere al nivel de vigencia. Desde esta teoría podemos visualizar que es actualmente importantísima para el desarrollo de distintas dinámicas a nivel grupal, de distintos aportes que puedan que pueda llevar a cabo los discursos o los distintos artículos o estudios que se realicen al momento de la investigación, porque esta obra literaria, además de tener un aspecto social, científico, tiene una relevancia actual, una relevancia moderna, donde el juego es visualizado como un fenómeno cultural y que por supuesto a partir de los estudios de Huizinga que se ha podido desarrollar distintos aportes en esta área en particular, ha tenido un alcance y una pertinencia que ha permitido el desarrollo de diversos estudios.